En línea telefónica está Sibila Camps. Ella es escritora, periodista, estuvo al lado de la señora Susana Trimarco en el juicio por el caso Marita Verón. Y cada vez que cada vez que toco este tema o tengo que leer algo, sinceramente me estremece hasta las entrañas saber que gente se toma por dueño la vida propia de cada persona, en este caso de las chicas. Y estaba leyendo en algunos relatos, en notas que le han hecho a Sibila, que ella denomina y hace como una imaginación de lo que es la trata de personas como un hormiguero gigante, como para ubicarnos cómo se manejan y cómo se trabaja tan intrínsecamente. Sibila, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Hola, buenos días, encantada. Un placer hablar con usted, estamos con Mina, estamos con Rolando. Sinceramente va a ser un placer tenerla aquí en la zona, en estas 4 presentaciones que va a hacer en la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Sí, para mí también va a ser un gusto poder llevar allá, digamos, las experiencias y lo que yo pude presenciar y conocer. Sibila, ¿cómo se relaciona usted con la señora Susana Trimarco? Quiero aclarar que en realidad no es una cuestión de una relación personal, digamos. Yo la conocí a ella en el año 2008, en que fui a Tucumán para la inauguración del que fue el primer hogar de la Fundación María de los Ángeles. En ese momento la vi solamente 15 minutos, porque ella viajaba a Buenos Aires, así que no la volví a contactar y no la volví a ver hasta febrero del año pasado, unos días antes de que comenzara el juicio por Marita Verón. Claro. Ella estuvo yendo poco al juicio, sí estuvo yendo, obviamente, su larga declaración, también cuando testimoniaban algunas de las jóvenes que fueron víctimas de trata y que estuvieron con Marita Verón, digamos que pudieron dar testimonio de su presencia o que hablaron con ella. Pero mi trabajo fue independiente de Susana Trimarco, porque yo lo fui a cubrir para el diario Clarín y para Clarín.com, donde yo estuve trabajando hasta mayo del año pasado, porque ya me jubilé, y mi trabajo fue la cobertura diaria. Lo que pasa es que es una provincia que yo conozco muy a fondo. Ya mi libro anterior, sí, el del Sheriff. El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira, también trataba sobre Tucumán, y venía trabajando en otro libro sobre Tucumán. Entonces, ya desde antes de que comenzara el juicio y conociendo el caso, sabía que había contextos de los cuales era emergente ese caso, que no iban a aparecer en el juicio, o a duras penas se iban a colar, porque iban a hacer todo lo posible los abogados defensores para que no aparecieran. Entonces, una cosa es la linealidad que tiene la justicia, y otra cosa es lo que hacemos los periodistas, y que buscamos darles una contextualización a las cosas y darles una explicación, una interpretación e interrelacionarlas entre sí. Entonces, conociendo todos esos contextos fue que pensé en el libro, porque ya de entrada, a la segunda semana de iniciado el juicio, ya me di cuenta de que había cosas que escapaban del formato de la crónica diaria. Entonces ya desde el principio del juicio estuve tomando apuntes pensando en un libro. Sibila, cuando usted hace el libro de El Sheriff, y empieza a ver, a estudiar un poco lo que es la provincia de Tucumán, y después con este libro, La Red, ¿qué siente? ¿Qué sentía cuando se veía, en alguna manera se pueden comparar algunos libros, los datos, que están totalmente interrelacionados? Sí, de hecho, cuando declaran, las primeras declaraciones que se producen en el juicio son de 2 de las acusadas. María Jesús Rivero, que fue pareja de la Chancha Ale, de Rubén Eduardo Ale, expresidente de San Martín de Tucumán, dueño de la remisería, ahora Radiotaxi 5 Estrellas, un hombre con un prontuario tan abultado como su cuerpo, y también declara Daniela Milheim, que fue, no pareja, digamos, fue otra de las mujeres que tuvo en paralelo y a quien explotó la Chancha Ale. Y cuando declararon ellas, lo que contaron era
era un contexto que yo ya conocía, que yo había reflejado, el contexto de la delincuencia que yo ya había reflejado en el sheriff. Pero además de eso, lo que también pude ver que tiene contactos y que venía profundizando ya en el otro libro, en el cual el que quedó de alguna manera en suspenso ahora, es la matriz de miedo que tiene Tucumán, que es una característica bastante especial. ¿No se supera ese miedo? No todavía, pero está muy arraigado, viene desde antes del terrorismo de Estado, pienso. Se profundiza en el terrorismo de Estado, es una provincia arrasada por el terrorismo de Estado. Que ha llegado hasta a votarlo nuevamente a Bussi, y no es que lo votó una sola vez, digamos, antes de que fuera electo gobernador, ya había estado muy al borde de alcanzar la gobernación. Hoy en día está marginado, o mejor dicho, sus hijos de todas maneras siguen activos en política, los dos hijos, y siguen con la misma reivindicación del terrorismo de Estado que tenía el padre. Pero sigue habiendo miedo, un miedo ya irracional, porque se le tiene miedo a la chanchale, se le tiene miedo a cualquiera que sepa. Hay mucha gente que sabe cosas y sin embargo no las cuenta. Ni siquiera este juicio que tuvo toda la campana, digamos, la cobertura mediática nacional y hasta internacional, ha servido para que personas que sabemos que fueron testigos, por ejemplo, del secuestro de Marita Verón, dijeran, sí, yo lo vi, fue así, asá, la persona que lo hizo era así, asá. Es decir, y esa matriz de miedo yo creo que también está presente en la propia justicia. Seguro. Porque en buena parte de los integrantes de la justicia penal, yo no sé cómo funcionarán otros fueros, no lo conozco. Sí conozco cómo funciona la justicia penal, que realmente, salvo contadas excepciones, es bastante calamitosa, es decir, no se puede aceptar que lleguen a juicio un porcentaje que no llega al 2% de las causas, y que cuando llegan a juicio sean después de 8, 9, 10, 11, 12 años de cometidos los hechos. Y eso en general porque la familia ha lidiado tanto para llevarlos al banquillo, que es como el caso de Marita Verón, justamente. Si no hubiera sido por la lucha de su madre, y por el acompañamiento que después tuvo por parte de la sociedad, no llegaba a juicio, llegó 10 años después. Una de las víctimas que declararon, su causa está elevada a juicio el año pasado, es decir, 10 años después se eleva a juicio, todavía no hay fecha fijada para juicio, y esta chica no sabemos cuando realmente se sienten en el banquillo los acusados, que son dos de los que estuvieron también en el caso Marita Verón, habrán pasado por lo menos 14 años de lo ocurrido. ¿Quién se puede acordar en detalle? Después aparecerán los abogados defensores diciendo, cuestionándoles y buscándoles el pelo al huevo porque encuentran contradicciones, porque antes había declarado algo y ahora 14 o 15 años después declara pasó tanto tiempo, otra cosa, digamos, con detalles. Sí. Sibila, buenos días. Miriam Camargo la saluda. Hola, encantada. Sibila, entonces, de acuerdo a lo que nos estás contando, desde aquel momento en que empezaste a conocer la provincia de Tucumán hasta ahora, no ha cambiado el contexto de esta provincia y del cual han emergido casos como el de Marita Verón. Sí, quiero aclarar que todas las provincias y creo que casi todas las localidades tienen alguna Marita Verón, como lo digo en la introducción del libro, con su historia personal única, su especificidad. Es decir, ustedes también en el sur tienen casos como el de Florencia Penaki, que no se sabe qué pasó, que está desaparecida también, o el de Otoño Uriarte, que tampoco, que quedó ahí sin investigación. Y si empezamos a ver en todas las provincias y en casi todas las ciudades hay un caso similar. Es decir, no es algo que tenga que ver específicamente con Tucumán, quiero aclararlo, porque Tucumán tiene especificidades en algunas cuestiones. La desmovilización social, por ejemplo, que es bastante fuerte, a diferencia de otras provincias como puede ser Córdoba o Santa Fe o, digamos, una ciudad como Rosario.
pero Neuquén mismo es una ciudad que tiene una movilización social muy fuerte por distintos motivos, distintas causas. No ocurre así en Tucumán, las movilizaciones son pequeñas. No, sí, el miedo embriaga a toda la provincia. Miedo, y también yo creo que esa bulia, bueno, es bastante complejo, pero de todas maneras lo que sí quiero aclarar, volviendo un poco a lo que fue la introducción de Verónica, cuando hablábamos de la red como el hormiguero, una de las cosas que he descubierto a lo largo de este juicio es que no hay exactamente redes, hay nodos, porque directa o indirectamente están todas conectadas entre sí. Exacto. Es decir, una mujer puede ir por su cuenta a un prostíbulo y terminar explotada o esclavizada, o bien es vendida o alquilada por el fiolo, digamos, en ese prostíbulo, después la llevan o la venden a otro lado, o el fiolo tiene contacto con un prostíbulo de otro lugar, entonces directa o indirectamente están conectadas todos entre sí. Sibila, sinceramente a mí me causa asco cada vez que se habla de este tema, ¿no? Porque lo decía al comienzo, de que alguien se haga dueño de la vida de una, y el maltrato y las vejaciones que sufren las chicas, porque todas pasan por lo mismo, ¿no? Claro, tanto las que se entregan, las que se rehúsan, las que resisten. Claro, lo que pasa es que justamente el dueño no es solamente el que las tiene esclavizadas o contratadas o explotadas, sino el dueño también es el que paga por media hora, por una hora, por una noche. El que hace mirada para otro lado, exacto. Claro, el consumidor de sexo también es el dueño, porque el sistema prostituyente existe. El que permite la habilitación. Claro, existe por dos motivos. Uno, porque hay demanda, digamos, porque hay hombres que pagan por sexo. Y la otra es el sistema de corrupción. Los prostíbulos están prohibidos por ley nacional desde el año 1937, hay que recordarlo. ¿Y en La Rioja? En La Rioja también está. La ley es una ley nacional, la ley 12.331. En La Rioja lo que hay es una ley provincial que lo que hace es prohíbe los prostíbulos, pero habilita las whiskerías, las llama así eufemísticamente, Golden, les pone otros nombres también, bares, etcétera, cabarets. Lo que pasa es que al pedirles libreta sanitaria a las mujeres que teóricamente lo único que van a hacer es servir una copa, es decir, a nadie se le pide libreta, no se le pide libreta sanitaria municipal ni se le controla la salud al gremio gastronómico, por ejemplo. Pero acá sí lo hacen, porque en realidad lo que se hacen encubiertamente o no tanto es controlar que las mujeres estén sanas ginecológicamente. Claro. Es decir, que no contagien a los consumidores de sexo. Es decir, la propia ley provincial está violando la ley nacional. El gobernador Verede Herrera sostiene, a pesar que se le ha pedido tanto desde la unidad fiscal de investigaciones antitrata, desde la unidad, federal, digamos, se le ha pedido desde distintos ángulos, también organizaciones no gubernamentales, y sin embargo él sigue sosteniendo esa ley. Ay, Sibila, a mí esto me genera algo que no sé si lo debería decir, pero me genera violencia. Es violencia. Es violencia. Sibila, un placer, sinceramente vamos a hacernos un tiempo, yo creo que más de uno va a tener intenciones de seguir esta charla o de seguir preguntando el día 14, que se va a hacer presente aquí en la Feria del Libro, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ha sido un placer hablar con usted. Será a las 18, la presentación lamentablemente es breve, nos han dado solo 45 minutos, pero me han dicho que el museo es muy lindo y que hay espacio como para después seguir charlando. Sibila, si usted no tiene, si no le han dado más tiempo, la llevo a mi casa y hacemos la charla en mi casa. Hay lugar para muchos. Bueno, muchas gracias por todo. Será usted bienvenida, hasta luego. Gracias, igualmente. Estábamos hablando con Sibila Camps. Sinceramente a mí me genera violencia este tema. Otra cosa no me genera.